Continuamos ahora con las direcciones privadas, públicas y reservadas. Vamos a comenzar con las direcciones IP públicas. Las direcciones IP que son arrendadas por una corporación o empresa son conocidas como direcciones IP públicas. Por ejemplo, tú como administrador de red de tu empresa o de una corporación X puedes tener todos tus dispositivos de red con cualquier dirección siempre y cuando se puedan conectar. Por lo tanto, tú defines tus segmentos de red y tus direcciones IP. Por lo tanto, vas a tener tus teléfonos IP, tus computadores, tus laptops, todos conectados y se van a poder comunicar entre ellos. Ahora bien, si yo quiero tener acceso a internet, voy a necesitar arrendar una IP pública para lograr este objetivo, para poder comunicarme a través de internet. Ahora, ¿a quién le arriendo yo estas direcciones IP públicas? ¿O quién administra estas direcciones IP públicas? Bueno, existe un organismo que se llama Internet Assigned Numbers Authority, que es la IANA. Este organismo es como el Master of the Universe de las direcciones IP. Direcciones IP versión 4, direcciones IP versión 6, protocolos, y es el organismo al cual hay que solicitar las direcciones IP públicas, pero no se les solicita directamente, sino que bajo este organismo existen 5 organismos que están divididos por regiones. Estos organismos se llaman registros de internet regional. Cada organismo que está aquí administra las direcciones IP públicas por zona. Por ejemplo, ARIN está encargada de Norteamérica, LACNIC de Latinoamérica y el Caribe, RIPE NSC de Europa y el Medio Oriente, APNIC de Asia y AFRINIC de la región de África. Pero también bajo algunos registros de internet regional existen los registros de internet nacional, que bajo estos se encuentran los ISP o los proveedores de servicio internet, que son los que finalmente solicitan las direcciones IP a cada uno de estos registros de internet regional. Si tú como administrador de red para tu corporación o empresa quieres contratar un servicio internet adicional a esto, viene el arriendo de las direcciones públicas para poder acceder a internet. Supongamos entonces que tú como administrador de red contrataste un servicio de internet a un ISP. Obviamente esto viene asociado con un arriendo de un segmento de red que te va a proveer el ISP. Imaginemos que este contrato es de un año, pero transcurrido un cierto tiempo, ya sea por ejemplo 6 meses, te diste cuenta que este ISP no cumplió con tus expectativas y te quieres cambiar de ISP. Bueno, aquí surge un problema súper grave. ¿Por qué? Porque tus dispositivos de red de tu empresa fueron configurados con direcciones IP del segmento de red que te entregó este ISP. Por lo tanto, al momento de cambiarte de ISP, vas a tener que cambiar las direcciones IP de todos los dispositivos involucrados. Ahora, existe una solución a esto, y esta solución es solicitar el arriendo directamente de este segmento de red a uno de estos registros de internet regional. Por ejemplo, LACNIC, si estás en Sudamérica, pero tienes que cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, tienes que arrendar un número mínimo de segmentos de red, o tu empresa tiene que tener una cierta cantidad de dispositivos, etc. Si quieres ahondar un poco más en los detalles para los requisitos que se necesitan para arrendar un segmento de red, te sugiero que ingreses a la página de cada uno o del que te corresponde del registro Internet regional. Bueno, ahora entramos a lo que son las direcciones IP privadas. Las direcciones IP privadas están definidas en el RFC 1918. ¿Qué es un RFC? Si es que nunca antes lo habías escuchado. Un RFC es un documento que se llama Request for Comments, donde se encuentran las características de un protocolo o ciertas normas que fueron propuestas por una persona y son administradas por la IETF, que es la Internet Engineering Task Force. Este documento puede ser revisado por distintas personas agregando y dando sugerencias para poder mejorar el RFC o este documento, y así puede ir cambiando de versiones de acuerdo a las mejoras que se le fueron presentando, y finalmente puede convertirse en un estándar. Por lo tanto, las IP versión 4 privadas están definidas bajo este RFC, y además las direcciones IP privadas son solo utilizadas para uso interno. ¿Qué quiere decir esto? Que estas direcciones IP no pueden tener acceso a internet, son solo para uso local. Imagínate que tienes una red en un laboratorio que está separado de las otras áreas y puedes utilizar estas direcciones IP privadas para poder comunicar los dispositivos entre ellos. Estas direcciones IP privadas tienen un rango. ¿Te acuerdas de las distintas clases de direcciones que existen? Está clase A, clase B, clase C. Bueno, dentro de esas clases están estas direcciones privadas que tienen un rango. Por ejemplo, en la clase A, el rango de direcciones privadas, si comienza con 10, es una dirección privada. Y en el caso de la clase C, si comienza con 192.168, también la puedes identificar como una dirección privada. Ahora, en el caso de la clase C es un poco más difícil poder identificarla, ya que va entre 172.16
a 172.31.255.255. Es sumamente importante que estas direcciones te las aprendas de memoria. ¿Y qué pasa con las direcciones que no están dentro del rango de las direcciones privadas? Bueno, estas son las direcciones públicas que ya habíamos hablado anteriormente. Entonces, todas las direcciones que no están dentro de este rango que yo estoy presentando aquí se tratan de direcciones públicas. Existe una salvedad que luego vamos a hablar, que son acerca de algunas direcciones que están reservadas y son de uso exclusivo y no se pueden utilizar para configurarlas dentro de tus dispositivos de red. Ahora, para finalizar, voy a hablar acerca de las direcciones IP reservadas. En este caso está la dirección default o dirección unknown. Imagínate que enciendes por primera vez tu computador, en la mañana enciendes tu computador estaba configurado previamente para obtener direcciones por DHCP, entonces la cabecera IP, dentro obviamente de tu PDU, va a rellenar como dirección origen, como no tiene ninguna dirección previa, con la dirección 0.0.0.0. Por lo tanto, esta dirección está reservada para ese uso exclusivo. Ahora existe otra dirección reservada que es la 127.x.x.x, que X significa cualquiera, y es utilizada principalmente para conocer el estado del proceso IP de tu CPU en tu computador. Por ejemplo, estás en tu computador, te das cuenta que no tienes acceso a internet, estás navegando, tienes todo tus aplicaciones abiertas, tienes Google Chrome, por ejemplo, Outlook, y te das cuenta que no funciona. Pero una forma de poder validar que no sea problema del proceso IP o del protocolo IP, tú le puedes hacer un ping a tu dirección de tu máquina, que es 127.0.0.1. De esta forma, tú validas que no existe ningún problema con el proceso IP de tu CPU. Ahora, nunca he visto que esta prueba haya resultado con problemas. Yo creo que si llegase a ocurrir algún problema con esto, tendrías que reinstalar tu sistema operativo. Y por último, está la dirección IP reservada llamada APIPA, que es Automatic Private Internet Protocol Addressing, que es la 169.254.x.x, donde X puede ser cualquier. Esta dirección normalmente es utilizada por los sistemas operativos Windows. Por ejemplo, si tu computador, que está configurado previamente para obtener direcciones a través de DHCP, y tu computador en un comienzo solicita una dirección IP al servidor DHCP, si este servidor DHCP falla o por algún motivo no hay comunicación con el servidor DHCP, el sistema operativo inmediatamente va a colocar una dirección que empiece con 169.254 algo. Así, de esta forma, tu computador va a tener, independiente si no pudo obtener una dirección a través del servidor de DHCP, una dirección IP. Y así se va a poder comunicar si es que, por ejemplo, tienes distintos computadores o armas una red con un hub y no necesita, por ejemplo, salir a internet. Todos estos dispositivos en algún minuto van a solicitar IP por DHCP. Como no están conectados a nada más que un hub, el servidor de DHCP nunca va a responder y el sistema operativo les va a configurar una dirección que comience con 169.254. De esta forma, igual se van a poder comunicar entre ellos. Bueno, con esto termino y nos vemos en la siguiente clase.